Y el día de hoy, oh, hola Jenny, dígame, tiene la manita levantada, cuénteme. No, dele, porque después necesito hacerle una consulta con respecto a la tarea que hay que entregar para el 5, que ya mire que hay una tarea ahí. Ok, perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca del arbitraje. Y entonces, antes de presentarles diapositivas, quiero preguntarles, y sean muy amplios, pueden decirme, no sé nada, o pueden decirme, esto es lo que yo he escuchado. Pero quiero que ustedes me digan qué saben o qué han escuchado acerca del arbitraje. ¿Es lo mismo plan de arbitrio? No. No. No, entonces no. Cuénteme, Denis, ¿qué sabe usted acerca del arbitraje? Ok, abogado, sí, es un mecanismo para solucionar conflictos o controversias en el cual dos estados o dos partes se ponen de acuerdo para buscar un tercero que no sea en una instancia judicial para poder llegar a una solución del conflicto. Ok, entonces Denis nos ha dicho 3 elementos que son muy importantes. Primero, que es un mecanismo de solución. Sí, es un mecanismo de solución. Segundo, que tienen que haber 2 partes. También es cierto, tienen que haber 2 partes. Si no, pues no sería un caso. Y lo tercero que nos dijo es que no es judicial. Entonces sí, las 3 cosas que nos dijo Denis están bien. Bill, cuénteme, ¿qué ha escuchado usted acerca del arbitraje? El arbitraje, como bien lo decía el compañero anterior, es un mecanismo para solución de controversias, disputas, donde se necesita un árbitro, ¿verdad? Que no tenga ningún interés en el asunto y que no tenga nada que ver con las partes, simplemente que él dirija esa controversia o ese mecanismo para poder solucionar, para poder buscar una solución. Entonces, en ese sentido, esa instancia es como, por decirlo así, meramente administrativa o extrajudicial, que si ese conflicto no se pudiera solucionar bajo ese mecanismo, entonces tendría que buscarse otra instancia, que ahí sería una instancia de justicia internacional, ¿verdad? En ese sentido sería el extremo, como la última opción que tendríamos. Pero antes de todo eso, se hace a través del diálogo, a través de ese mecanismo, ¿verdad? Que lo podemos solucionar utilizando un tercero, como bien decía el compañero, como árbitro que va a dirigir, ¿verdad? La controversia. Y por eso le llama árbitro, ¿verdad? En este tipo de mecanismo. Porque existe la otra, la mediación, que ya tendría esa figura, la hace un mediador, pero en este caso tiene esa figura muy particular que se llama árbitro, quien va a dirigir, ¿verdad? Ese mecanismo de solución de controversia. Y cuando usted nos dice de que en caso de que no funcione, nos vamos a otra instancia, cuénteme un poquito acerca de eso, ¿qué es lo que podemos hacer? En ese caso, como en las clases anteriores nosotros hemos hablado, abogada, de que siempre hay, ¿verdad? Lo especial o excepción de la regla siempre hay. Entonces, como una manera armónica, ¿verdad? Entonces la representación diplomática de cada uno de los estados buscan esa forma de solucionar esa controversia. Pero como hacen uso del derecho internacional público, en vista de que no se solucionó esa controversia, continúa el conflicto, entonces buscamos una instancia internacional, o sea, es una instancia de justicia internacional que decida a través de una resolución, una sentencia, y que determina a quién se le va a dar ese derecho, por lo cual está en conflicto, abogado. Ok, mire qué interesante lo que nos acaba de decir Bill. Les digo que es interesante por el hecho de que inclusive los abogados que no ejercen el arbitraje y que no ejercen el derecho internacional público no saben y repiten algo que es incorrecto. Y no es algo que ustedes como estudiantes se tienen que sentir mal. Se los digo muy en serio, colegas míos que tienen años de estar ejerciendo no saben esta parte. Bill les dijo, si yo no puedo resolverlo en un arbitraje, yo me voy a un ente jurisdiccional. Y la realidad es que no puedo ir a un ente jurisdiccional. Miren qué interesante. Una vez que yo ya escogí ir al arbitraje, yo ya no puedo acudir al ente jurisdiccional. ¿Cuál es la excepción? Como dice Bill, siempre hay excepción.
La excepción es exactamente igual a la excepción que nosotros vemos en los casos locales, cuando hay desacato. Si usted tiene un caso por desacato, significa de que usted no siguió una resolución, ¿cierto? Y es ese concepto que yo a veces les digo, señores, yo sé que no hay cárcel por deuda, pero sí hay cárcel por desacato. En otras palabras, el juzgado ya le dijo que usted le tiene que pagar a BAC Credomática, Banco Atlántida, yo no sé ni a quién más, que es con los que sacamos tarjetas de crédito a Ficosa, y usted decide no pagar. Adivine qué va a suceder. Le pueden llevar un caso por desacato, por no seguir las órdenes de un juzgado. Pues igual, si nosotros tenemos esa resolución arbitral y no le damos cumplimiento, entonces podemos iniciar un proceso por incumplimiento de una sentencia o laudo arbitral. O sea que no es de manera directa que yo puedo ir con el mismo conflicto, sino que es para resolver que no se ha ejecutado la sentencia. O sea que son dos tipos de casos completamente distintos. No es lo mismo un caso por deuda o un caso por desacato. No es lo mismo un caso territorial, un caso económico, un caso por recursos, a un caso por incumplimiento de una sentencia. ¿Ok? Entonces, esa parte es la que muchas veces mis colegas no logran acabar de entender porque muchas personas piensan de que podría suceder de que se dé un caso. Pero ayer justamente Zoraida le dijo algo muy interesante, cosa juzgada. Esa frase muy importante de cosa juzgada, no importa si usted lo hizo por arbitraje o usted lo hizo por jurisdicción, es cosa juzgada esa resolución. Entonces no puedo volver a iniciar un caso nuevamente si la cosa ya está juzgada. Entonces, muy interesante lo que nos dijo Bill. En eso sí quería hacer hincapié y lo otro voy anotando para hacerles los comentarios luego. Orlin, cuénteme, ¿qué sabe usted acerca del arbitraje? Buenas noches, abogada. Pues parte del arbitraje es lo que me tiene estudiando ahorita Derecho, porque así como le comenté la vez pasada en unos mensajes que tuve un problema por esos lados de Estados Unidos, yo firmé un documento donde ahí decía que si las partes tenemos un problema, íbamos a un arbitraje. A un arbitraje. Entonces, los arbitrajes en la zona donde yo estaba tienen un límite de tantos dólares para, por ejemplo, de $20,000 se puede tratar en arbitraje, de 20,000 para arriba ya no se puede. Y aparte de eso, los abogados que tenía de ese lado no tenían jurisdicción en la zona donde yo fui a firmar. Entonces, hay que buscar abogados de la zona para poder poder entablar una demanda contra ellos, que fue lo que al final se tuvo que hacer, porque no se llegó a ninguna negociación y ellos decían que ya tenían una inversión hecha y un montón de cosas. Entonces, al final nunca llegamos a consenso y tuvimos que irnos ya a una demanda, pues no pudimos hacerlo en un juzgado de arbitraje porque la cantidad sobrepasaba los límites. Entonces, eso es lo que me tiene estudiando Derecho aquí. Muy interesante, ¿verdad? Límites. Ahorita les acaba de decir su compañero Orlin acerca de que los arbitrajes pueden tener límites. Muy interesantemente, los límites son impuestos por las partes. O sea que el límite no necesariamente es algo que tiene el centro. Los límites son impuestos por las partes. ¿Dónde lo van a imponer? En el tratado, si son estados. El tratado en el sentido amplio de la palabra. El tratado puede ser un tratado contractual o puede ser un tratado que crea derechos. Esos son los dos tipos de tratados que tenemos, ¿no? De manera general. Entonces, en esos tenemos el que se llama tratado, convención, protocolo, carta. Podemos tener, vamos a ver, en estos momentos puedo recordar la lista, creo que tiene 15 diferentes. Y luego tenemos memorándum de entendimiento. Tenemos también las cartas, que también pueden ser no cartas constitutivas, sino cartas literalmente que se intercambian los diplomáticos, que también pueden constituir responsabilidades, como por ejemplo cuando Honduras pide vacunas donadas y le contesta un diplomático y le dice yo te las voy a donar. Eso crea responsabilidades.
Entonces, en el sentido amplio de las palabras, los estados pueden hacerlo por medio de tratados, mientras que las personas que no somos estados, las personas naturales o jurídicas que no somos estados, lo hacemos por medio de contratos. Entonces, ahí sería donde nosotros imponemos los límites. Vamos a ver, ¿quién más me quiere hablar acerca de qué sabe acerca del arbitraje? Dígame, señor. No, nada, abogada. Se activó. Ah, ok. ¿Alguien más que ha escuchado algo acerca del arbitraje? Aunque viendo aquí, abogada, en la controversia que elegimos, por ahí habla bastante de eso. Ajá, cuénteme. Del paralelo 15 Sí. de Nicaragua fue por arbitraje que se decidió. Igual lo impugnaron también y todo eso. Okay, Estoy viendo entonces, sí tenemos momentos en donde hemos usado el arbitraje, ¿sí? O sea que ahí Simeón les está dando un ejemplo de un momento en que hemos usado el arbitraje. Pero del proceso en sí, ¿alguien me quiere decir? Dígame, Carolina. Hola, buenas noches, abogada. Buenas noches, Carolina. Celular, por eso me conecté tarde, porque tenía problemas en la computadora. Bueno, yo lo que sé, o lo que he escuchado, realmente no he participado en un arbitraje. Un arbitraje es similar a un juicio, pero no son jueces, son árbitros, ¿verdad? Los que regulan el arbitraje. Y usualmente, bueno, aquí en Honduras entiendo que quien hace los arbitrajes es las cámaras de comercio, ¿verdad? Hay varios trámites, sobre todo administrativos, bueno, inclusive en demandas y diferentes cosas que se pueden llevar a cabo mediante arbitraje. Eso es lo que yo tengo conocimiento. Muy bien. Carolina nos acaba de decir algo muy interesante, que las cámaras, en Honduras, las cámaras son los que tienen arbitrajes. Pues la primera que lo tuvo fue la Cámara de Industria y Comercio de Tegucigalpa. El segundo, pero muy cerquita de tenerlo, fue la Cámara de Industria y Comercio de Cortés. Esos son los dos más conocidos dentro de Honduras para hacer arbitrajes, usualmente con finalidades industriales o comerciales. Pero ahora el Colegio de Abogados también tiene su centro de conciliación y arbitraje. Ellos empezaron con él hace menos de 2 años, o sea que esto es bastante nuevo. Esto no es que ha estado con el tiempo, sino que esto es muy, muy, muy nuevo. ¿Alguien más que me quiera decir algo acerca del arbitraje? Mario. Sí, abogada, cuando el arbitraje se lleva a cabo es por medio de las ambas partes. Ellos ponen, o sea, ellos son los que, todo lo que conviene económicamente del juicio, ellos lo pagan, digamos, en ese arbitraje. Hey, mire qué interesante, el pago. Una de las cosas que yo escucho bastante es acerca de ese pago. A ver qué tan económico es ese arbitraje. Eso es una de las cosas que yo escucho bastante acerca de los arbitrajes. ¿Alguien me quiere decir algo más acerca del arbitraje? Abogada. Dígame, Elizabeth. Sí, también, bueno, el arbitraje es conocido como ese medio alterno para la resolución de conflictos, ¿verdad? Y estos conflictos, pues ya sabemos que pueden ser entre estados. Aún este sí se puede usar con problemas locales, ¿verdad? Para problemas locales, porque usted hablaba de que de los buenos oficios solamente se usan a nivel de estado y no internamente, ya deja de ser un buen oficio. Y también que el arbitraje ya cuando ya se llega al arbitraje, ahí ya se espera una resolución, ahí ya no va porque como la mediación que están ahí tratando de mediar o la conciliación tratando de conciliar, ya en el arbitraje sí se puede tomar una resolución y las partes deben de estar claras que allí sí les pueden dar diferentes lineamientos, o sea, ya tienen como ese poder de decidir sobre el conflicto, sobre qué hacer en ese conflicto. Ok. Muy bien lo que nos dice Elizabeth, cómo finaliza el conflicto, que el conflicto finaliza con algo que nosotros tenemos que seguir. Eso es lo que nos está diciendo Elizabeth, ya con un lineamiento de lo que debemos de seguir. Entonces le voy a compartir pantalla y vamos a ir platicando acerca de qué es lo que ustedes me han dicho y qué es lo que yo tenía para ustedes. Las dos cosas que son muy importantes. Entonces, recordarles de que nosotros en este momento estamos hablando de un método heterocompositivo.
Es decir, que este es un método en donde ambas partes están en controversia y ambas partes están en un conflicto, ya sea presente o pasado, que no pueden resolver. Entonces van y buscan a alguien que lo pueda resolver. Pero yo no soy quien hago el lineamiento o digo cuáles van a ser las reglas procesales, algo que yo sí puedo hacer en lo anterior, pero aquí ya en el arbitraje no. Entonces vamos a ver qué es exactamente el arbitraje. Empezamos por decir que es un método de solución alterna y es considerado el más fuerte. Este es el método de solución alterna más fuerte. ¿Por qué lo consideran el más fuerte? Porque les recuerdo que el más débil era justamente el método que nosotros conocemos como la mediación. Ese ni siquiera termina usualmente con algo por escrito, termina por cuestiones verbales, pactos de caballero. Luego tenemos la conciliación y en la conciliación ahí sí terminan, yo diría el 50% de las veces, las cosas por escrito. Esa cosa por escrito puede decir no llegamos a ningún acuerdo. O sea que no tiene una fuerza coercitiva, pero ya el arbitraje sí tiene una fuerza coercitiva. Lo segundo que debemos de saber, que justamente lo tocaron, Mario lo tocó en su exposición acerca del arbitraje, es que los árbitros pueden ser electos por las partes. Y si se fijan, él nos dijo un árbitro nos dijo él, ¿sí? Pero ahí si ustedes se fijan dice árbitros. La gran mayoría de las controversias entre estados usan más de un árbitro. Pregunta del millón. ¿Cómo definimos cuántos árbitros? ¿Quién me quiere decir cómo definimos cuántos árbitros pueden haber? No sé si estoy equivocado, abogada, pero creo que eran 3. Ah, ok, pueden ser 3. Miren qué interesante, Mario les dijo 1 y después les dijo 3. ¿Por qué no 2, Mario? Cuénteme. Es por la decisión, porque si hay una decisión, con 3 se rompe, digamos, si hay un empate 1 por 1, el tercero rompe el empate. Correcto. Entonces, siempre tiene que ser un número impar. ¿Cuántos árbitros van a ser? Eso lo pueden decidir las partes. ¿Cuándo van a decir eso las partes? Lo pueden decidir en el contrato, lo pueden decidir en el tratado, lo pueden decidir por medio de algún acuerdo previo al arbitraje, que esos son mucho más difíciles de conseguir. Les voy a decir, si usted ya tiene una enemistad con alguien, es muy difícil que usted llegue a un acuerdo con ese alguien antes de iniciar un arbitraje. Por eso es que usualmente nosotros les decimos redacte bien esa cláusula arbitral. Si va a tener cláusula arbitral, redáctela bien. Cuidadito y me va a poner cosas que no deberían de salir en esa cláusula arbitral porque vamos a estar en problemas. Entonces, usualmente nosotros la definimos el número de árbitros en esa cláusula arbitral. ¿Dónde la encuentro yo la cláusula arbitral? Adentro de los tratados o adentro de los contratos. Y ese número siempre tiene que ser impar. ¿Cuál es el límite? El que pongan las partes. ¿Quieren ponerme 15? Belleza. ¿Quieren ponerme 29? Belleza. ¿Me quieren poner 59? No es problema. Con tal de que ustedes me los pongan, mucho mejor. Recomendación sana que nosotros damos usualmente es poner 9. 9. ¿Por qué 9? Porque 9 son los jueces el número de jueces que tenemos en la Corte Internacional de Justicia. Son 9 jueces. 9, ¿por qué? Porque además de eso, 9 son los magistrados de la Corte Suprema de la gran mayoría de los estados. No es el caso de Honduras, no es el caso de España, pero sí de la gran mayoría de los estados, ellos lo que tienen son 9 magistrados adentro de sus Cortes Supremas, por ejemplo. Entonces, usualmente, como regla general, nosotros les decimos ponga 9. Si le parece demasiado, ponga 7, ponga 5 o ponga 3. Nunca ponga 1. Entonces, ¿por qué creen ustedes que nosotros recomendamos no poner uno solo? ¿Qué será? Por la decisión. Sí, pero uno solo puede decidir. Entonces, ¿por qué no solo poner 1? ¿Qué será que le decimos? Ponga 3 o 5. Cuénteme, Brian.
Pero sí se puede poner uno, ¿verdad, abogada? ¿Será depende del conflicto? De repente no es tan grave que tenga que tener tantas personas viendo una toma de decisión. Sí, sí, si usted solo quiere poner uno, quizás el conflicto no es grave. Hay que definir qué significa no grave, porque no grave para Honduras es una definición muy distinta que no grave para Rusia. La cuantía de esa demanda cambia un poquito, ¿verdad? Drásticamente cuando estamos hablando de Honduras y que es un país en vías de desarrollo, que no es nada más que decir un país del tercer mundo, a compararlo a un país como Francia o España, ¿sí? Donde los intereses son económicamente hablando mucho más cuantiosos. Dígame, Denis. Abogado, yo considero que hay que poner más de uno por cualquier situación que le pueda pasar a una persona que sea nombrada árbitro y tiene cualquier dificultad. ¿Cómo quedamos? Quedamos a medias. O sea que usted dice, deberíamos de nombrar más de uno por cualquier eventualidad que pueda suceder con ese árbitro. Vamos a ver, Mario, cuénteme qué piensa usted. Por los criterios, abogada. Por los criterios. Porque así una sola persona sería una sola criterio. Mientras que ya entre más árbitros hay, se profundiza más los criterios y así se toma una mejor decisión. Correcto. Entonces, miren qué interesante lo que les está diciendo Mario, los criterios. ¿Por qué son tan importantes esos criterios? Porque si son las partes las que los eligen, ellos pueden hacer una redacción como cada una de las partes va a escoger X número de los integrantes del panel arbitral. Ejemplo, si son 3, entonces un estado va a escoger uno, el otro estado va a escoger el otro y el tercero lo va a escoger el centro. ¿Sí? Eso es bien importante. Porque si yo solo dejo que el centro lo escoja, usted se quiere imaginar las presiones que van a hacer sobre él las dos partes para que pueda dictaminar de una manera o de otra. Pero si yo ya tengo adentro del panel alguien que hable por mí, o que supuestamente va a hablar por mí, entonces va a ser más fácil que mi punto de vista quede plasmado adentro de esa resolución. Entonces, usualmente nosotros les decimos no ponga 1, ponga 3 o más, que sea un número impar. Siempre tiene que ser impar. Siempre tiene que ser impar. Siempre tiene que ser impar. Okay. ¿Por qué tiene que ser impar? Porque usualmente la manera en la cual funcionan los paneles arbitrales, regla general, los paneles arbitrales usualmente quieren que las cosas salgan por unanimidad. ¿Por qué? Porque si salen por unanimidad, es mucho más difícil rebatir esa resolución. ¿Cierto? Quiero que se imaginen, si Simeón dice algo en su casa y la esposa de Simeón dice algo en su casa, ¿qué va a hacer el niño? ¿A quién le va a hacer caso? Al que le convenga, ¿verdad? ¿Verdad, Simeón? Pero si tenemos papá... ¿Ah? Para eso tendría que tener esposa primero. Su pareja, la mamá de su niño. Sí, entonces usualmente, y más cuando están separados los niños, saben cómo jugar eso, ¿verdad que sí? Saben ponerlo el uno en contra del otro. Es que mami dijo, es que papi dijo. Ah, conozco muchos niños así. Crecí con muchos niños así. Y yo decía, uy, qué envidia. Decía yo, qué envidia poder hacer eso. Porque, wow, ellos conseguían de todo. Porque ellos decían, pero papi dijo que, pero mami dijo que. O sea que los ponen uno en contra del otro. Si los paneles arbitrales tuvieran la misma cantidad de árbitros que fueran interpuestos por las partes, pues entonces, obviamente, ahí saldrían cuestiones demasiado confrontativas y no tendríamos una resolución. Entonces, usualmente queda plasmado adentro del tratado o dentro del contrato que el centro al que sometemos la resolución, que puede o no puede ser nombrado adentro de esa cláusula, usualmente en los tratados sí es nombrado quién es el que lo va a resolver, tiene que ser el que pone a el árbitro que usualmente termina siendo el presidente. En otras palabras, los que va a nombrar Honduras van a ser 5. Los que va a nombrar El Salvador van a ser 5. Y luego va a haber uno que va a presidir el panel. Usualmente dejamos, inclusive si no se ha dicho
que así es como va a ser. Usualmente dentro de la primera reunión que hacen los árbitros, que hacemos los árbitros, decimos, ¿quién es el imparcial? O sea, ¿quién es el nombrado por el centro? A vos te toca ser el presidente. ¿Qué es lo que tiene que hacer el presidente? Él literalmente es el que habla adentro de las audiencias. Eso no significa que él es el que va a ser, el que va a iniciar las discusiones, el único que puede llamar a que todos los otros árbitros se reúnan. Nada de eso es cierto. Eso son cuestiones académicas de personas que nunca han estado dentro de un arbitraje. Usualmente son los árbitros que son activos, los que dicen, hey, ¿cómo tenés tu agenda? ¿Cómo vamos a resolver? ¿Qué día nos podemos reunir todos? Ok, belleza. Ok. Entonces, no necesariamente el presidente es el que pone el horario, pero sí el presidente es el que habla en la audiencia. ¿Cuándo hablan el resto de los árbitros? Si tienen alguna pregunta, si tienen algo que no les ha quedado claro. Si quieren, por ejemplo, hay un testigo y el testigo no ha sido claro y usted quiere que le repita o que le diga algo más profundo, usted puede hacer esa pregunta como árbitro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el árbitro lo que quiere es tener todo lo necesario para poder resolver de una manera adecuada ese conflicto. Eso es lo que quiere el árbitro, poder resolver. Entonces, árbitros pueden ser uno, es rarísimo cuando son cuestiones estatales que solo sea uno, o puede ser cualquier número impar, sin límite más que el impuesto por las partes. Y siempre el que va a presidir 99% de las veces va a ser el que va a poner el centro. Ese es el que va a presidir. Otra cosa muy interesante acerca de los arbitrajes es que los árbitros no emiten una sentencia. Los árbitros no emitimos sentencia. ¿Por qué? Porque los que emiten sentencia son los jueces. Entonces, ¿qué emiten los árbitros? Los árbitros lo que emiten es un laudo, usualmente denominado laudo arbitral. Ese laudo tiene fuerza de ley, igual a como tiene fuerza de ley una sentencia. Y eso lo que significa es que yo tengo obligatoriamente que seguir lo que ese laudo me ha dicho que yo tengo que seguir. No es verdad que yo puedo ignorar un laudo arbitral. No, no es verdad. Yo tengo que seguir lo que dice el laudo arbitral. Si yo tengo algún problema, si surgen nuevos hechos, si algo sucede, pues entonces yo puedo iniciar una nueva causa, pero única y exclusivamente por esos nuevos hechos. ¿Hechos como cuál? Como el hecho de que no se está siguiendo el laudo arbitral. Ese sería un nuevo hecho y por eso yo podría iniciar una causa, ¿sí? Justamente lo mismo que hacemos cuando condenamos a una persona por el pago de una deuda y no la paga. Ese sería un nuevo hecho. ¿Cierto? No sería lo mismo que debe a que debe y no está pagando, no es lo mismo a que no está siguiendo una sentencia. Entonces, diferentes hechos, lo que significa es que puede haber otro proceso, ya sea arbitral o jurisdiccional o de cualquier otra naturaleza de los que ya hemos visto dentro de la clase. Entonces, tienen fuerza de ley, que significa que tenemos que seguirlo. Una de las cosas que obviamente tienen que resaltarles es que yo les he dicho, la mayoría de los paneles queremos que ese laudo salga por unanimidad. Y la razón por la cual nosotros queremos eso, ya sea que yo estoy representando a Honduras o que yo estoy representando a El Salvador o que yo soy el imparcial, el completamente imparcial nombrado por el centro, la razón por la cual yo quiero eso es para que ese laudo tenga mayor fuerza. ¿Por qué? Porque en contra del laudo va a depender dónde yo fui a hacer el arbitraje, van a caber ciertos recursos. Puede ser el recurso de aclaración, que significa, no me quedó claro qué fue lo que quisiste decir aquí. ¿Me lo puedes aclarar? El recurso de aclaración usualmente es bien difícil, pero enormemente difícil que, como decimos los hondureños, pegue. Es decir, que cambie algo. ¿Por qué? Porque usualmente los laudos arbitrales son increíblemente bien fundamentados. En otras palabras, no he visto yo un laudo arbitral, especialmente en causas interestatales, en donde la sentencia solo sea de 2 páginas. No. Yo he visto laudos arbitrales en donde
paso por paso, en tal audiencia resolvimos tal cosa, esto, el panel arbitral decidió tal cosa, por manera unánime o de manera mayoritaria. ¿Sí? Inclusive dicen ciertos órganos arbitrales, ciertos centros arbitrales dicen cosas como la totalidad de los árbitros con la excepción de Simeón Galeano, o la totalidad de los árbitros con la excepción de Dennis y Carol. ¿Sí? Entonces son muy específicos con decir quién es el que no está de acuerdo. Y luego ese árbitro que no está de acuerdo emite lo que se conoce como un voto disidente, voto razonado, es decir, cuáles son las razones por las cuales él no está de acuerdo. En otras palabras, nosotros queremos que sea unánime para que no existan esas cosas. Entonces, cuando pedimos una aclaración, es rarísimo que le aclaren algo. Usualmente lo que hacen es copiar lo que dice la sentencia y pegarlo y decir, el panel arbitral resolvió esto. Y ya, eso es lo que se le contesta en las aclaraciones. Otra de las cosas que podemos pedir son correcciones. Eso sí he visto yo que de vez en cuando pegan, especialmente cuando son cuestiones aritméticas. Es decir, usted en letras puso $100,000 y en números puso $100,000 con 1 centavo. ¿Cuál de las dos es la correcta? O pueden ser cuestiones tales como usted en el cálculo que hizo, donde, o sea, en la condena que hizo, dijo de que tenía que incluirse las costas procesales, pero no incluyó uno de los recibos que sí los enunció dentro de las costas procesales. ¿Pudiera por favor incluirlo? Literalmente, así los he visto. ¿Pudiera por favor incluirlo? Entonces esas cosas sí he visto que sí pegan cuando son correcciones aritméticas, y ahí usualmente me río yo mucho porque digo, seremos tan abogados, ¿verdad? Que somos tan malos con la aritmética, y les digo muy en serio, no es que uno quiere, es que a veces uno pierde la noción de todos los recibos que le presentan y que uno tiene que ir calculando. Usualmente, gracias a Dios, la mayoría de los centros ahora tienen una secretaria, y entonces la secretaria le ayuda mucho al panel arbitral y les dice, hey, ustedes, miren, aquí estoy yo con los expedientes y estoy viendo que se nos pasó uno de los recibos. Amo cuando los paneles tienen secretaria. Cuando no tenemos secretaria, cada uno tiene que recoger todos los recibos, cada uno empieza a decir, yo tengo uno, vos tenés otro. Es un desastre. Entonces, mi recomendación usualmente es abóquese a un centro que tenga un secretario por aparte. Entonces, eso sí he visto yo que sí se da las correcciones, o he visto también que se dan correcciones en nombres. Por ejemplo, usted se llama Dennis Suazo, y en el expediente, en la sentencia, dice el representante del estado de Honduras, Dennis Suazo con S. Entonces, cuando usted quiere liquidar sus honorarios, no se los van a liquidar porque usted no es Dennis Suazo con 2 S, es Dennis Suazo con una S y una Z. Entonces, a veces, errores de dedo sí se pueden corregir. Y sí he visto que se corrigen porque obviamente sí se dan. Hoy en día se dan menos, aunque increíblemente el autocorrector es el mayor enemigo de nosotros, porque a veces es Hernández con S, a veces es Hernández con Z, a veces es Jiménez con G, a veces es Jiménez con J. Entonces ese es nuestro mayor enemigo, se los digo en serio. Cuando estamos hablando de laudos arbitrales que pueden ser hasta de 100 páginas, se le puede ir un Jiménez, y entonces la parte viene y dice, estos son mis honorarios, señores, entonces corríjame por favor mi nombre. Entonces sí se llegan a dar esas correcciones. Lo otro que se pueden pedir son reposiciones. Y por último, pues usted puede ya pedir una nulidad. Importancia de por qué queremos que sea unánime, porque la nulidad es difícil que le dé los resultados que usted espera si todo el panel arbitral estuvo de acuerdo. Dificilísimo, dificilísimo. Entonces, usualmente el panel lo que quiere es que salga por unanimidad. Eso es lo más sano. Sin embargo, a mí me ha tocado estar en paneles en donde alguno de los panelistas es un voto distinto al nuestro. Inclusive me ha tocado que yo soy el voto distinto. O sea que sí se puede dar, pero esa no es la regla. La regla usualmente es vamos a hacerlo por unanimidad. Otra de las cosas que ustedes me dijeron es que no son jueces. Correctísimo. No tiene usted que ser juez.
Ni siquiera tienen que ser parte del centro de manera permanente. Usualmente no lo somos. Lo que sí somos personas altamente calificadas, que tenemos una especialidad y que podríamos realmente ayudar a resolver un caso. Usualmente estamos incluidos en una lista, usualmente llegan las partes y dicen, oh, Laura es hondureña, entonces a Laura la vamos a poner a que represente a Honduras, ella que sea uno de los árbitros. Entonces hay una lista y de esa lista usted puede escoger o usted ya puede conocer a alguien que usted confíe en él y lo va a nombrar. Entonces eso es lo que tenemos, no son personas que son nombradas, no son personas que están recibiendo un salario mensual, ya sea de un estado o de una organización. ¿Sí? La otra cosa que ustedes deberían de saber es que el arbitraje solo tiene una ventaja y espero que esto se les quede, pero grabado en el subconsciente, porque esto es algo que yo escucho mucho, es que el arbitraje tiene muchas ventajas. No, solo hay una. El arbitraje solo tiene una ventaja. ¿Y por qué les digo que yo lo escucho mucho? Porque literalmente yo lo escucho de mis mismos colegas, que el arbitraje tiene muchas ventajas. Así lo escucho yo, muchas ventajas. Y yo, ¿será que ellos nunca han estado en un arbitraje? Número uno de lo que yo escucho acerca de los arbitrajes, son más rápidos. No, señores, no son más rápidos. Adentro de los centros, usualmente nosotros decimos, existe una regla, un reglamento en donde dice 5 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años. Usualmente existen esas normativas, pero existen también los artículos que dicen, excepto si las partes quieren pedir una prórroga. Mira esa partecita muy importante, excepto que las partes quieran pedir una prórroga. En otras palabras, hay arbitrajes que pueden durar el doble del tiempo, el triple del tiempo, y hay un arbitraje que a mí en lo personal me dejó en shock cuando yo supe que existía. Una de mis colegas me dice, le digo yo, oíme, ¿cuál es el arbitraje que más te ha dado dolor de cabeza? Me dice, pues fíjate que antes yo pensaba que era dolor de cabeza, pero ahora me encanta. Y le digo, ¿por qué vos? Me dice, fíjate que el arbitraje inició en 1983. Y yo quedé así como, momento, ese es el año en que yo nací. O sea, ¿cómo que tu arbitraje empezó en 1983? Sí me dice, somos 15. Es un arbitraje entre estados. Y lo estamos dilucidando en el centro francés. Ella es gringa. Y le digo yo, ok. Y me dice, y entonces, una vez al año, gastos pagados, hotel pagado, comida pagada, todos los viáticos, todo lo que vos pensés, todos los miquis, me los tienen que pagar para que yo vaya a Francia por 2 semanas al año como mínimo. Y solo llegamos a que entre ellos se pongan a pelear. Nosotros ya hasta nos conocemos, nos casamos, nos divorciamos, tuvimos hijos, somos abuelos, o sea que una vida entera que ya se conocen ellos. Y para que al final digan, no, pedimos una prórroga de 1 año más. Entonces no es cierto que el arbitraje es más rápido. Existen arbitrajes que tienen mi edad. O sea, inclusive la vi a Liza hace 1 mes y medio, casi 2 meses. Le digo, ajá, ¿y cómo va tu arbitraje? Belleza, me dice, fui a Francia. Le digo, a pleno COVID fuiste a Francia. Sí, claro, mi amor, me dice, ¿vos crees que lo íbamos a hacer por Zoom cuando nos van a pagar todo? Estás loca, hasta me pagaron la prueba del COVID, me dice. O sea que excelente, ¿verdad? Que ella pueda viajar todos los años a Francia. Todos los años a Francia va la mujer. Entonces, no es cierto que es más rápido. Y obviamente, si ya les dije que existen viáticos, que existe pago de honorarios, que existe todo lo que usted puede tener para poder conformar ese tribunal arbitral o ese panel arbitral, no es cierto que es más económico. No, no es cierto. Ya sea que estamos hablando de nivel interno o ya sea que estamos hablando de nivel internacional. No es cierto. Usted tiene que pagar el honorario del árbitro. Si son 3 árbitros, son 3 honorarios que tiene que pagar. Si son 15, son 15 honorarios que tiene que pagar. Mitad lo paga una parte, mitad paga la otra. En otras palabras, no es cierto que es más barato. Solo con que usted tenga que pagarle a los árbitros su salario, no es cierto que sean baratos. La otra cosa, obviamente, es que eso solo es el honorario. Ahora incluyanle los viáticos. Y si estamos diciendo Estados Unidos a Francia, si estamos diciendo Honduras a Francia, Argentina a Francia, Egipto a Francia, quiero que se imaginen exactamente cuánto dinero es el que tienen que gastar. Entonces no es cierto que es más barato.
Entonces, ¿cuál es la única ventaja que existe? La más importante de todas. La secretividad que tenemos que guardar los árbitros y el centro al que pertenecemos. En otras palabras, usted puede venir con la sentencia que tiene mi firma y mi sello, o tiene mi firma únicamente, dependiendo de qué es lo que estamos haciendo, y me pueden decir, ojalá Laura, ¿esa es su firma? Y yo tengo que decir, no tengo comentario. Ojalá Laura, pero este, que es el documento original, que lo tengo en mi mano, que está ahí de su puño y firma, su puño y letra, mírelo, y hasta está en azul, porque ustedes saben que en ciertas jurisdicciones es en azul que uno firma, y está en azul, y tiene sello mojado, y tiene sello seco, esa es su firma. No tengo comentario. Y si ni siquiera puedo hacer comentarios sobre mi firma, ¿usted cree que yo puedo hacer comentarios acerca de lo que dice ese laudo? La respuesta es no. Yo el comentario que tuve que haber hecho, lo hice en ese laudo. Si tengo voto disidente, voto razonado, como sea que se llame en ese momento, voto diferente, le dicen algunos, yo lo tuve que decir ahí, no lo puedo decir en otro lugar. Entonces, la única ventaja que tiene el arbitraje es que los árbitros tenemos que guardar el silencio. Las partes pueden hacer lo que ellos quieran, pero nosotros tenemos que guardar el silencio. A tal punto que mi única respuesta es no tengo comentario. ¿Ok? Tenemos preguntas sobre el arbitraje. ¿Estamos bien con el arbitraje ustedes? Bastante claro, abogada. Muy, muy bonita la exposición. Ok. Bueno, chicos, entonces voy a parar. Eso es lo que me gusta, que usted lo desmenuza todo.